Hola, buenos días. Un gusto saludarles a todos. En primer lugar, me gustaría darles las gracias por vuestra asistencia. Espero que esta sesión informativa sea instructiva, nos enriquezca, salgamos enriquecidos todos después de compartir este ratito. Y lo que pretendo es dar una visión global de la ley, que tengamos una perspectiva global para entenderla un poquito mejor y ahondar en esos aspectos que siempre generan más inquietud. Esto es una ley reciente, nueva, entonces que me gustaría aclarar algunas cuestiones previas que van a ser de mucha utilidad a la hora de implantar un canal de denuncia. Vamos a pasar a... Un momentito. Vale. Bueno, pues comenzamos esta webinar donde, como estaba comentando antes, vamos a ver unas cuestiones previas, las más destacadas a la hora de realizar una implantación del canal de denuncias o canal interno de comunicación, como la ley lo denomina. Es una cuestión nueva y vamos a intentar vamos a hacerlo de una forma fluida, relajada, sin utilizar muchos tecnicismos para que, bueno, pues para que el rato se pase de una forma más amena. Vale. Lo primero que... A ver, un momentito, que es que tenemos un pequeño problema con... Vale, que no sé. Tengo que seguir dándole paso. Un momento, disculpen un momento. Bien, ya está solucionado. Perdonen, disculpen. Vale. Vamos a ver un poco por qué nace esta ley, ¿no? ¿Cuál es el origen o la base legal de la Ley 2/2023 coloquialmente se suele conocer como la Ley de Protección del Informante? Bueno, pues esta ley tiene su origen en una directiva, la Directiva de la Unión Europea 2019 de 1937, conocida como la Directiva Whistleblower. Se estaba produciendo ya un debate a nivel europeo, bueno, para reforzar mecanismos de la lucha contra la corrupción. Ya sabemos los conceptos tan de moda y tan en boga que hay en la última década de la transparencia en los entes y en las empresas, código de buenas praxis, etc. Y la Unión Europea en su debate observó que había que dotar mecanismos a los Estados miembros para prevenir e incentivar la lucha contra la corrupción. Y se observó a lo largo de los últimos tiempos que cuando una persona se decidía a interponer o a contar un hecho antijurídico a nivel empresarial o dentro del sector público, relacionado con conductas de corrupción, etcétera, bueno, pues las consecuencias eran nefastas, era casi como repudiado de los ambientes empresariales o del sector público al que perteneciera. El miedo imperaba, sobre todo en determinados países, y entonces la Unión Europea vio la necesidad de articular mecanismos de prevención desde el principio, es decir, que no se tenga que actuar cuando ya ha habido un hecho antijurídico, etc. Y un poco así nace esta ley. El término whistleblower en los países anglosajones, traducido al español, significa el que toca el silbato, ¿no? Te quiero decir, el que da la voz de alerta, ¿no? El que saca la tarjeta roja. Cada Estado miembro, al transponer esta directiva, pues la ley francesa, por ejemplo, se dirige a esta persona pues como el alertante, ¿no? Y nuestra ley, la ley española, se dirige a esta persona como el informante. En la jerga, aunque a mí el término no me gusta mucho, pero en la jerga sería como el chivato, vamos a decirlo así. Nuestra ley es más educada y más correcta y lo denomina como el informante. Y de ahí, de esa necesidad, surge esta ley a través de la obligación de transponer la Directiva UE 2019/1937.
La finalidad primordial, de esta ley, la ley española 2/2023 de 20 de febrero, es básicamente lo que hemos explicado: proteger adecuadamente frente a posibles represalias a esa persona que la ley denomina como el informante y que cuenta una serie de hechos antijurídicos bajo el amparo de esta ley y comunicados dentro de un contexto laboral o profesional. El objetivo número 1 de la ley del informante es proteger al informante frente a posibles represalias. Esa es la finalidad máxima de la ley. También otro de sus objetivos es fomentar esa cultura de la información en los ambientes empresariales y en el sector público, fortalecer infraestructuras de integridad en las organizaciones y fomentar una cultura de la comunicación, es decir, que la comunicación se dé de forma más fluida y que no impere el miedo en este tipo de situaciones, ¿eh? Sobre todo en España tenemos que avanzar mucho en ese aspecto, ¿no? Y la ley lo que pretende es darle la facilidad a alguien que esté padeciendo algún tipo de estos hechos denunciables, que ahora veremos los que son, y se garantice la confidencialidad de la información, incluso su identidad, si así él lo desea, y que sobre todo protegerlo frente a futuras represalias. Vale. Vamos a pasar ahora a ver qué entidades en el sector privado, voy a empezar por el sector privado, están obligadas a implementar un sistema interno de información dentro del cual estará el canal de denuncias. Entonces, este punto vamos a verlo despacito para tenerlo claro. ¿Qué entidades del sector privado? Porque las entidades del sector público también están obligadas, ya veremos las que son, pero ¿qué entidades del sector privado están obligadas a implementar, en virtud de esta ley, un canal interno de información? Pues en primer lugar, la ley nos dice que las personas físicas o jurídicas con 50 o más trabajadores. Aquí va a depender del número de trabajadores que tengamos, independientemente de a lo que se dedique la persona jurídica en cuestión, si hablamos de empresa, o lo que facture, siempre que sea una persona jurídica, persona física o jurídica con 50 o más trabajadores, concretamente hasta 249 trabajadores. El plazo empezaría para este colectivo el día 1 de diciembre, porque a través de una moratoria de la ley. Para personas jurídicas con 250 o más trabajadores, el plazo comenzó el 13 de junio. A los 3 meses de entrada en vigor de la ley, que entró en vigor el 13 de marzo. Entonces, para las de 50 hasta 249 comenzará este próximo 1 de diciembre. Luego la ley obliga a las personas jurídicas, ya nos olvidamos de la física, que entren en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea de determinadas áreas, es decir, nos remite a la regulación específica de esas áreas. ¿Qué áreas son las que nos detalla la directiva? Pues personas jurídicas que sean considerados sujetos obligados que operen, en las áreas de servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, seguridad del transporte y seguridad del medio ambiente. Estas personas jurídicas que estén obligadas por su legislación específica, o sea, que sean sujetos obligados por su legislación específica, estarán obligadas a implementar un canal de denuncias independientemente del número de trabajadores que tengan. Aquí ya no tenemos en cuenta esa variable. Es decir, son sectores que están sujetos a regulación específica y siempre que operen en sean considerados sujetos obligados según su legislación específica, entrarán dentro del paraguas de la Ley 2/2023. Es decir, la ley nos dice, señores, las personas jurídicas que operen en estos sectores y que sean sujetos obligados según su legislación están obligados a implantar un canal de denuncia independientemente del número de trabajadores. También nos dice la ley que esto opera aunque no se encuentren domiciliadas en territorio nacional, en territorio español, siempre que desarrollen sus actividades mediante agentes, sucursales o bien presten sus servicios sin establecimiento permanente. Los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales también están obligados a tener
un canal interno de denuncia. Y fundaciones creadas por uno y por otro siempre que reciban o gestionen fondos públicos. Y respecto a los grupos de empresas que sean considerados como tal, según el artículo 42 del Código de Comercio, nos dice esta ley que también tienen la obligación, los grupos de empresas tienen la obligación de implementar un canal de denuncias, de forma que la empresa dominante será la responsable de aprobar una política general que se aplicará pues, a su grupo de empresas, al sistema interno de información y trasladarla a sus filiales. ¿Tiene que tener cada empresa un canal de denuncias de este grupo de empresas? La ley dice que no es necesario, incluso aconseja que solo sea uno el que tengan para todo el grupo. Vale, vamos a pasar a ver qué entidades, cuáles son los sujetos obligados, qué entidades están obligadas a implementar un canal de denuncias en el sector público. Hemos visto el sector privado, pero el sector público también está obligado por ley, también tiene este mandato legal. Y nos dice la ley que todas las entidades que integran el sector público, como lo entendemos así generalmente, con sus excepciones y tal, pero todo lo que sea perteneciente al sector público estarán obligadas a disponer de un sistema interno de información en los términos previstos en la ley. Luego hace pequeñas excepciones. Pero a título de ejemplo, pues entendemos que están las administraciones estatales, administraciones autonómicas y locales, así como su organismo o entidades dependientes, autoridades administrativas independientes como el Banco de España, la Seguridad Social, corporaciones de derecho público, fundaciones del sector público, sociedades mercantiles que estén participadas mayoritariamente por alguna de estas entidades que acabo de enumerar, órganos constitucionales tipo el Tribunal Constitucional, de relevancia constitucional o análogo autonómicos, pues, por ejemplo la Cámara de Cuentas de Andalucía, etc. Hemos visto quiénes están, tanto en el sector privado como en el sector público, obligados a implementar un canal, un sistema interno de información. Ahora vamos a ver qué es lo que se puede denunciar, es decir, pero bueno, vale, hemos implantado el canal de denuncias porque yo soy empresa obligada o sujeto obligado según la legislación específica, o yo es el ayuntamiento del pueblo tal y tenemos ya nuestro canal de denuncias, vale. Pero ¿y aquí qué es lo que podemos denunciar? Esa también es una de las cuestiones claves de la ley, ¿no? Bueno, pues primero lo voy a decir de una forma muy sencilla, muy fácil, para que se nos quede una primera idea en la cabeza y luego voy a detallar un poquito esa primera idea o esa primera aproximación a lo que se puede denunciar. ¿Qué podemos denunciar? Pues de una forma fácil, por así decirlo, se puede denunciar todo incumplimiento de la normativa europea en determinados sectores o áreas que explica la directiva, que ahora veremos lo que son. Y luego la segunda vertiente sería, pues, ¿qué puedo denunciar además de incumplimientos de normativa europea? Acciones o omisiones que constituyan infracciones, incumplimientos de normativa europea. Pues todos los delitos que tipifica nuestro Código Penal, es decir, delitos, y también infracciones administrativas graves o muy graves. Infracciones administrativas graves o muy graves. Dicho de una forma fácil, sería así. Todo incumplimiento normativo referido a determinados sectores o áreas que detalla la directiva, delitos, infracciones administrativas graves o muy graves. No hace referencia esta ley a las infracciones administrativas blandas, por lo menos la ley estatal, aunque sí me consta que, pues las oficinas que han asumido esta función a nivel andaluz sí que en algunas ocasiones meten las infracciones leves. Pero la ley española nos dice que delitos o infracciones administrativas graves o muy graves. Vamos a pasar un poquillo al detalle de esta, lo he dicho de una forma fácil y simple, pero bueno, vamos a ver cuáles son esos sectores a los que se refiere la Unión Europea para tener una idea con más perspectiva en la cabeza. Hemos dicho que la primera vertiente iba referida a incumplimientos del derecho de la Unión Europea. Incumplimientos normativos del derecho de la Unión Europea.
Pero ¿en qué sectores? Pues no dice la directiva. En los sectores, todo lo que sea incumplimiento normativa, en los sectores de contratación pública, servicios públicos, servicios, productos, mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, seguridad de los productos y conformidad, seguridad del transporte, protección del medio ambiente, seguridad de los alimentos y los piensos, sanidad animal y bienestar de los animales, salud pública, protección de los consumidores, protección de datos y seguridad de la red y sistema de información. Estos son los sectores que menciona la directiva, tal cual. Luego nos dice también en lo que respecta a incumplimientos normativos, pues todos esos incumplimientos de la Unión Europea que afecten a los intereses de la Unión. Y nos menciona el artículo 325 del Tratado de Fusión de la Unión Europea. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que podemos denunciar todo lo referido a las medidas contra el fraude financiero. Las medidas contra el fraude financiero a nivel europeo. Y por último, aquellas infracciones de normativa de la Unión Europea que incidan en el mercado interior de la Unión Europea. Entendemos el mercado interior como un espacio sin fronteras donde se permite la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales. Entonces, en todo lo relativo al mercado interior, pues también sería objeto de denuncia o estaría dentro del paraguas de la ley. Y luego hemos dicho una segunda vertiente que es mucho más fácil, los delitos en nuestro Código Penal español, delitos tipificados en nuestro Código Penal y las infracciones administrativas graves o muy graves. Infracciones, no tener licencia para construir, etc. Y tenemos el catálogo de infracciones administrativas graves o muy graves en todos los sectores que nos afecten. En ambos casos nos dice la ley y hace hincapié sobre todo y especialmente las que impliquen quebranto para la hacienda pública y para la seguridad social. Entonces, aquí vuelvo a ponerlo de una forma un poquito más sencilla. ¿Qué podemos denunciar? Infracciones del derecho de la Unión Europea, que ya lo hemos visto, sobre determinados sectores que detalla la directiva, aquellas que inciden en el mercado interior, ¿vale? Acciones u omisiones que constituyan un delito o infracción administrativa grave o muy grave y vulneraciones del derecho laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo. Especifico este caso, este tercer caso, porque la ley lo menciona en específico y entonces yo pues he querido ponerlo en específico para que lo tengamos presente. Vale. Ahora vamos a ver ¿a quién protege la ley? Ya hemos dicho que la ley protege al informante, es decir, ese trabajador de esa empresa que cuenta a través del canal de denuncia unos hechos contrarios al ordenamiento jurídico o que están amparados por esta ley. O ese funcionario que trabaja en un ayuntamiento y que cuenta a través del canal interno de esa administración pública, de ese ayuntamiento, lo que está ocurriendo. Pero la ley, siempre en un contexto laboral o profesional, es muy importante este matiz. Se pueden contar este tipo de hechos siempre que no sucedan en un contexto laboral o profesional. Y la ley en este aspecto es muy generosa. La ley 2/2023 de protección al informante es muy generosa porque no solo se refiere a la relación laboral per se, empleado público de un ayuntamiento, trabajadores por cuenta ajena de una empresa, empleados de una empresa, personas que trabajen para o bajo supervisión y dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores, autónomos con los que se relacione la empresa a nivel profesional. Y es generosa por lo que digo, dice, quienes hayan finalizado su relación profesional con las entidades privadas o públicas, es decir, un ex trabajador que hace 6 meses o hace 3 meses estaba trabajando en la empresa y puede dirigirse al canal interno de denuncias y contar una serie de hechos antijurídicos. Candidatos que participen en procesos de selección, es decir, todavía no han comenzado a trabajar o bien están en fase de negociación precontractual, pues si durante esa fase ellos han tenido conocimiento de alguna irregularidad de las que cubre la ley, pueden interponer una denuncia contando esos hechos antijurídicos voluntarios, de un voluntario que haya trabajado, que esté trabajando en la entidad o en la empresa, un becario, una persona que esté en formación que ni siquiera está recibiendo remuneración alguna.
Es decir, es generosa y es amplia. Quienes presten en el marco de la organización, preste asistencia a los informantes o algún representante de la RLT que en su calidad de representante legal al informante le ha prestado asesoramiento y apoyo, también sería persona que licita la ley en este aspecto. Personas del entorno del denunciante con riesgo de sufrir represalias, familiares, compañeros, amigos de trabajo. Imaginaros en una entidad que trabaja Pepito y trabaja Mariluz y son pareja o están casados y Pepito coge y se va al canal de denuncias e interpone una denuncia. La ley lo que quiere es, a sabiendas de que a lo mejor, bueno, pues no vamos a tomar represalias contra Pepito, pero Mariluz, que es su mujer, vamos a tomar represalias contra ella. Pues protege también a los familiares, a compañeros de trabajo, con especial vínculo, es decir, personas que estén claramente en riesgo de sufrir ese tipo de represalias. También estarían protegidas por las medidas que prevé esta ley, que ahora veremos las que son. Accionistas, personas del órgano de administración o dirección de la empresa, incluidos miembros no ejecutivos, también se les protege. Ya sabemos un poco que la ley es generosa en su concepto de el informante, empleados, becarios, voluntarios, proveedores, que simplemente una empresa que tenga 4 proveedores con los que tenga relación, esos proveedores pueden poner una denuncia en el canal interno de denuncias. Pero ahora vamos a ver un concepto que hay que tener también, que tenemos que tener claridad respecto al concepto. Hablamos de canales de denuncia internos. Vale, pero ¿qué es un sistema interno de información? Porque el sistema, como propiamente la frase dice, el sistema es... ¿Qué es un sistema interno de información? Es un sistema. Está integrado por diferentes elementos. Estoy poniendo el ratón por los diferentes elementos. El canal de denuncia sería uno de esos elementos. Cuando hablamos de canal de denuncias o canal interno de información, escuchamos la palabra canal, ya sabemos que estamos hablando del canal estrictamente, propiamente, ese software que vamos a instalar y que a través de, o si elegimos la opción del software, o ese mecanismo ese instrumento que nos va a permitir recibir la información de la denuncia. Pero ese canal es un elemento más de un sistema interno de información. Entonces, no hay que confundir esos dos conceptos, que muchas veces se dan a confusión. Una cosa es el sistema interno de información, que está integrado por varios elementos, entre los cuales está el canal de denuncias propiamente dicho, y otra cosa es el canal de denuncias, que visto desde esa perspectiva, es un elemento que debe estar integrado en un sistema interno de gestión. Bueno, esto lo digo un poco a nivel para aclarar conceptos y así tener una visión un poquito más clara de lo que es un sistema interno de información. Además, me voy otra vez para atrás porque quiero también recalcar, importante esto, a la hora de poner una denuncia por un trabajador, por un proveedor o por una persona que esté bajo el paraguas de la ley en calidad de informante porque haya visto una irregularidad, etcétera, a la hora de poner una denuncia, la ley nos dice que, que el sistema interno de información es el cauce preferente. Es decir, que ella se vaya al canal de denuncias de su administración pública, de su ayuntamiento, de su empresa o a nivel interno y cuente ese hecho. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser una cuestión meramente un conflicto interpersonal o se puede solucionar antes de que llegue a mayores. Entonces, lo establece como cauce preferente. Lo establece como cauce preferente. Entre el canal interno y el canal externo, la ley nos dice que primero hay que irse al canal interno. Y otra cosa es que no te den acuse de recibo. Oye, yo es que la puse, a mí no me contestó nadie, no me dieron acuse de recibo, yo no sé nada. Bueno, pues en esos casos te vas al canal externo. Pero siempre la ley establece como preferente, como cauce preferente los canales internos de denuncia. Vale. El sistema interno de información, este sistema que está compuesto por varios elementos, ¿quién es aquí tenemos que articularlo de alguna manera, ¿no?
¿Quién es el órgano encargado o el responsable de implantar ese sistema? Pues el órgano de administración o gobierno de cada entidad u organismo. En una empresa, pues el órgano directivo, el órgano de gobierno que proceda. En un ente público, exactamente igual, será el órgano de gobierno o de administración de cada entidad o organismo, es el responsable de implantar ese sistema interno de información. Y previa consulta con la representación legal de los trabajadores. Esta es una pregunta también muy común. ¿Qué papel juega la RLT? Pues una previa consulta. Simplemente hay que sentarse con ellos, escucharlos, escuchar sus sugerencias, pero ya está, no se necesita nada más. Respetar el trámite de previa consulta de la representación legal de los trabajadores. ¿Qué requisitos tiene que tener un sistema interno, este sistema compuesto por varios elementos, como vimos en el esquema, para que sea conforme a ley? Pues tiene que integrar los distintos canales internos de información. Hay que hacer una integración así lo dice la norma, desde luego. Hay que procurar tener los menos canales posibles, ¿vale? E integrarlos, hacer una integración de los canales. Tiene que permitir la comunicación de forma efectiva, asegurando la confidencialidad tanto del informante como de los terceros implicados, que hemos visto que la ley también protege, y de las actuaciones. Garantizar que las comunicaciones se puedan tratar de forma efectiva dentro de la entidad o organismo. ¿Con qué objetivo? Con que el órgano de gobierno o administración o consejo directivo de cada entidad o organismo sepa y se entere de que ese canal ha llegado una denuncia, por ejemplo, que sea conocedor. No va a ser conocedor es decir, se va a respetar el funcionamiento, pero sí que tiene que saber que ha llegado una denuncia y tal. Tiene que ser independiente y aparecer diferenciado respecto del sistema interno de información de otras entidades. Tiene que contar con una política, con una persona responsable del sistema. Tiene que tener una política o estrategia, es decir, enumerar principios generales debidamente publicitadas en la entidad o organismo, ¿vale? Y luego procedimientos de gestión de las informaciones. Aquí, si nos vamos al canal, es lo que acabo de leer, son las piececitas de este sistema interno de información. El canal de denuncia, el responsable del sistema, un procedimiento de gestión de las informaciones que tiene que estar previamente establecido y hay que respetar lo que dice la ley, una política de estrategia que enuncie los principios generales del sistema y el establecimiento de las garantías de la protección de los informantes. El canal interno de información, lo que es el canal ya de denuncias propiamente dicho, ese elemento que forma parte dentro del sistema, lo que todos entendemos como canal de denuncias. En caso de que elijamos la opción del software, pues ese software. Ya sabemos que es un instrumento que está integrado dentro de un sistema. ¿Cómo tiene que ser ese canal de denuncia interno? Que no tiene por qué ser un software, pero en el 90% de los casos, desde luego es lo más aconsejable. Tiene que ser un canal seguro, que cumpla las prescripciones de la ley, que no sea hackeable, ¿no? Es decir, que evite filtraciones de datos y que no tenga escapes de seguridad, que cumpla las prescripciones de la ley, o sea, que sea legal, que sea fácil. No se trata de aquí de montar una operativa de última tecnología, porque lo van a utilizar personas pues, que a lo mejor no tienen competencias digitales avanzadas, ¿no? Es decir, tiene que ser muy fácil y muy intuitivo a la hora de utilizarlo, que ayude con colores, pero de una forma sencilla y muy fácil, que no tengas que tener grandes competencias digitales para contar un hecho que te ha ocurrido. ¿Qué debe de garantizar? Los datos del sistema, independencia, tiene que ser independiente, la protección de datos está muy presente a lo largo del articulado de la ley, tiene que garantizar la confidencialidad y el anonimato de esas personas que se han decidido a contar un hecho antijurídico, tanto si han mostrado su identidad que sea confidencial, como si no han querido mostrar su identidad, se admiten las denuncias anónimas. La ley lo permite sin ningún problema. Garantizar la posibilidad de denuncias verbales o escritas. Tiene que proporcionar esa opción. Hay que formar y comunicar previamente a la organización. Oye, tenemos un canal eso ya se hace en el protocolo y tal, pero tienen que ser conocedores de ese canal de denuncias. Hay que designar a un responsable del canal, que es el responsable del sistema, que ahora lo vamos a ver. Y hay que hacer unas revisiones periódicas pues, de la política del canal para que no se quede anticuada y esté conforme a la ley y al tiempo.
¿Dónde tiene que estar la ubicación del canal de denuncia? ¿Dónde tiene que estar ubicado? Pues tiene que estar en un lugar accesible no solo al personal interno, sino a cualquier tercero. Daros cuenta que un proveedor puede interponer, que tenga relación profesional, puede interponer una denuncia. Entonces, la ley nos dice que en caso de disponer de página web, que ese canal de denuncia esté en la página de inicio, nada más meterte en la web, en la página de inicio, en una sección separada y fácilmente identificable, que no haya que buscarlo, que no haya que buscarlo. O donde están dando de alta la gente. A ver, un momentito, por favor, que vamos, que ha saltado el... Dime quién son los que van a venir a trabajar y yo te digo de quién hay que hacer llamamiento. Ya. Es importante que todos los sujetos obligados por esta ley a implantar un canal de denuncias tienen que llevar un libro registro. Este matiz es importante. Tienen que llevar un libro registro, donde en ese libro registro conste todas las denuncias, es decir, cuántas denuncias se han presentado, todas las denuncias que se han presentado y cuáles de ellas han dado lugar a investigación, ¿vale? Un libro de registro de las informaciones recibidas y de las investigaciones internas a que hayan dado lugar, garantizándose en todo caso los requisitos de confidencialidad. Por supuesto, este registro o libro registro, como lo llama la ley, no es público, obviamente, no es público, y solo a petición de autoridad judicial, de un órgano judicial, mediante auto motivado y bajo el paraguas de un procedimiento judicial en marcha, se puede solicitar acceder a él, un órgano judicial. Que dadas las circunstancias, ya según el auto y tal, se verá si accede de forma parcial o total. Una pregunta que suelen hacer mucho respecto a este tema es si hay obligación, aparte de conservar este libro de registro, si hay obligación de llevarlo a la futura Autoridad Independiente de Protección del Funcionario o bien a las oficinas que vayan creándose progresivamente en cada comunidad autónoma. De momento no hay obligación de que cada año haya que presentar este libro de registro. Simplemente sí que hay que hay que tenerlo a nivel interno en la empresa y llevar ese control que nos está indicando, pero no hay obligación de llevarlo, de presentarlo físicamente por el momento. Recordemos que estamos con una ley que todavía no tiene desarrollo reglamentario y bueno, habrá muchas cosas que el reglamento nos dé, nos las solucione o nos dé las pautas mucho más claras y concretas para solucionar esas cuestiones. El responsable del sistema de información es una figura que tiene que estar presente obligatoriamente a la hora de implantar un canal interno de denuncias y es el que se va a encargar de la tramitación, de la gestión de esa información que va a llegar a través del canal. Tiene que ser designado y cesado, en su caso, por el órgano de administración o de gobierno. Esta persona hay que registrarlo. También, en el caso de Andalucía, pues ya está la Oficina Pública contra el Fraude y la Corrupción. Hay que hacer un registro a los 10 días, con el plazo, perdón, de 10 días hábiles, no a los 10 días, en el plazo de 10 días hábiles desde que se designe o se ha cesado. Y en caso de cese hay que motivarlo. Pero lo que quiero hacer un poco de hincapié es que al responsable del sistema de información lo designa el órgano de administración y gobierno y una vez designado pues hay que comunicarlo a la Autoridad Independiente de Protección del Funcionario, de Protección del Informante, perdón, u órgano de gobierno autonómico que asuma esa función. En el caso de Andalucía, en la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. Es un trámite gratuito y hay 10 días hábiles para hacerlo y es muy fácil de hacer, no tiene mayor complejidad. Vale. Esta persona puede ser una persona física, una persona física, o también se admite que sea responsable del sistema interno de información, responsable del sistema, perdón, un órgano colegiado. Pensemos en un grupo de empresas. Pueden designar como responsable del sistema a un órgano colegiado que tenga 3 miembros, que esté compuesto por 3 miembros. La ley lo que nos dice es que ese órgano colegiado deberá delegar las funciones de gestión del sistema y tramitación de los expedientes en uno solo de los miembros, para evitar conflictos de intereses, para evitar, bueno, determinadas cuestiones que pueden poner en riesgo la seguridad del sistema.
Obligación de registro, ya lo hemos dicho, hay que registrar a esta persona que sea responsable del sistema, tanto su nombramiento y cese. Esta persona será independiente, no recibirá instrucciones de ningún tipo, debe actuar libremente y disponer, y se le deben de proporcionar los medios materiales y personales necesarios. Vale. ¿Qué pasa cuando son empresas? O sea, la ley nos dice para el sector privado que este puesto, esta figura la desempeñe un directivo. Pero vamos a ver, si es que yo soy una empresa muy chiquitita o soy una entidad muy pequeñita y yo por la naturaleza de mi actividad yo no tengo, yo no puedo, no tengo esa opción de tener un directivo, pues entonces se podrá designar a una persona de esa empresa o entidad que tenga otras funciones y las podrá simultanear con la figura de responsable del sistema. Pues, deciros que si hay alguien en la empresa encargado de cumplimiento normativo, pues sería la persona adecuada, ¿no? Otra de las preguntas muy típicas en este aspecto es, ¿pero tiene que ser abogado, tiene que tener una formación determinada y especializada? La ley no nos pone problema en ese aspecto, sino dice que sea una persona idónea. Es decir, que se desenvuelva bien, que conozca esta ley, que conozca la directiva o que se la estudie y que sea una persona idónea, que si tenemos un abogado o un licenciado en Derecho, pues muchísimo mejor. O tenemos el Compliance Office, para personas que tengan un plan compliance implantado, pues estupendo. Pero si no es así, pues no hace falta que tenga una formación en específico o determinada. De momento, en el momento actual en el que estamos, no es necesario. Bueno, vamos a pasar a ver otro aspecto fundamental de la ley, que son los derechos que tiene la persona, el informante, ¿no? Hay que protegerlo y la finalidad de la ley era precisamente protegerlo frente a posibles represalias. Pues ahí hay articulada una serie de garantías para poder hacer valer esa protección frente a represalias o posibles represalias en la empresa o en el ente público al que pertenezca, incluyendo la amenaza y la amenaza de represalia, aunque no se haya llevado a cabo, o la tentativa, es decir, tengo la intención de hacerlo, pero no la he consumado. La ley aquí es enunciativa, es decir, o nos menciona una serie de conductas que considera represalia, pero nos dice, yo pongo algunos ejemplos, esta lista no es taxativa ni excluyente, es decir, hay muchas más que se pueden considerar como represalias, todo acto u omisión que discrimine a la persona en un contexto laboral con respecto a otra, y entonces hay que protegerla, ¿no?, de esa represalia por el hecho de haber contado unos hechos antijurídicos en el canal de denuncia. ¿Qué tipo de represalias se pueden entender? Suspensión del contrato de trabajo, despido, extinción de la relación laboral, daños, incluidos los de carácter reputacional, intentar echar abajo su reputación, pérdidas económicas, coacciones, evaluaciones negativas en el desempeño de sus funciones por parte de sus coordinadores, y meterlo en listas negras o en difusión de información de un ámbito sectorial, denegación o anulación de una licencia permiso, denegación de formación que había solicitado. Es decir, todo esto sería considerado represalias y hay que proteger a esta persona, al informante, de este tipo de represalias. También la ley prevé medidas de apoyo al informante, no solo protegerlo de la represalia, pues asistencia efectiva por parte de las autoridades competentes ante cualquier autoridad implicada frente a la protección de posibles represalias. Hay que guiarlo en la asistencia jurídica en los procesos, o sea, asistencia jurídica en procesos penales y en procesos civiles transfronterizos de conformidad con la normativa comunitaria, apoyo financiero y psicológico, si de forma excepcional así lo decide la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Y las personas afectadas también tienen sus derechos en esta ley. La persona afectada está el informante que cuenta una serie de hechos antijurídicos y a lo mejor está atribuyendo esos hechos a otro trabajador de la empresa. Pues esa persona o miembro de la empresa, esa persona afectada, hay que garantizarle también sus derechos a lo largo de todo el engranaje del canal de denuncias. ¿Qué derecho? La presunción de inocencia, es decir, tenemos que contar con el principio básico del derecho penal, que es la presunción de inocencia, y luego el derecho a la defensa. Esa persona afectada por alguien que le está atribuyendo unos determinados hechos, hay que escucharla, hay que escuchar su versión de los hechos,
etcétera. Hay que garantizar un poco los derechos, sus derechos en un ámbito de este tipo. Asimismo, se preservará su identidad, por supuesto, y se garantiza la confidencialidad, pues, de las comunicaciones. Una vez que estamos en el canal de denuncia, ya propiamente dentro del canal interno de denuncia, pues este consta de tres fases. Las voy a resumir un poquito y las voy a explicar. La primera fase sería la fase de admisión o inadmisión, es decir, a mí me llega una comunicación como responsable del sistema y lo primero que, bueno, es a través de un canal de denuncia y tengo que ver si la admito o no la inadmito. Como, ¿por qué se puede inadmitir así de primera mano? Pues porque se trate de un error. Pues mira, yo soy un proveedor y trabajo para 3 empresas y quería denunciar los hechos de esta empresa y me he equivocado y lo he puesto en el canal de denuncias de la empresa que no es. Pues confusiones o errores que se pueden cometer. Entonces, en ese caso se inadmitiría y se suprimirían esos datos a la mayor diligencia, tal y como establece respecto al tema de protección de datos esta ley. También por falta de datos. Estoy sufriendo móvil, pero bueno, y le pides, tiene que dar una serie de datos, tiene que detallar un poco la información y ya no dice nada más y no hace nada más y entonces, bueno, pues por falta de datos se inadmite también, ¿vale? No entraríamos a investigar esa denuncia. Eh, o bien vemos que me está contando un hecho que no entra dentro del amparo de la ley, es decir, no está cubierto por el artículo 2, no es denunciable, con lo cual pues tampoco se procedería a su inadmisión. O hechos que, bueno, ves claramente que es un conflicto interpersonal que tampoco procede, pues eso serían causas de inadmisión. Una vez que vemos que la denuncia sí tiene verosimilitud y que sí que podemos entrar a investigar los hechos, pasaríamos a la investigación de los hechos. Aquí, en la investigación de los hechos, el responsable del sistema actúa, como se dice aquí en mi tierra, a su aire, ¿no? Es decir, no recibe instrucciones y él lleva la investigación como considera que la tiene que llevar para esclarecer si eso que se está contando es verdad o no es verdad. Pues, por ejemplo, ¿qué hará? Pues en la medida de lo posible, y si puede ser, entrevistarse con el informante, entrevistarse con el afectado de esa información, de esos hechos que se le están atribuyendo, hablar con el departamento donde trabaja esa persona, ¿no? Tanto el informante, contrastar un poco la veracidad de los hechos, solicitar documentación, solicitar que sirvan un poco de prueba o que garanticen que lo que se está contando es verdad. Se puede, quiero decir, llevar a cabo una investigación pues, para esclarecer que esos hechos tienen una base de verdad y que se han producido. Y por último se llegaría a la fase de conclusión. Una vez hecha esta fase instructora, como si fuese la instrucción, pues una vez realizada esta fase de instrucción, pasaríamos a la fase de conclusión, donde el instructor emite un informe de conclusiones. Es decir, en ese informe de conclusiones, si considera que hay base de peso para estimar conforme a derecho esa petición o sea, esos hechos que se han contado, pues va a hacer su informe con una propuesta de medidas, ¿no? Es decir, en esa propuesta de medidas pues va a guiar un poco al órgano de gobierno o administración de las medidas que le propone o le aconseja que se tomen en ese caso. Pero en este caso, el responsable del sistema hace el informe de conclusiones y será el órgano de gobierno o directivo de la entidad o sujeto del que se trate el que decida llevarlo a cabo o no. El que toma la decisión es el órgano superior, el órgano de gobierno o administración. Hacer una mención de los plazos más importantes en el ámbito privado, ¿vale? Pues que una vez que se recibe la comunicación hay 7 días naturales para darle acuso de recibo al informante. Si solicita una reunión presencial, que luego deberá ser grabada o transcrita literalmente, 7 días desde la petición. El periodo de investigación desde que se recibe la comunicación, una vez pasados los 7 días del acuse de recibo, no puede superar los 3 meses como máximo, salvo supuestos de especial complejidad donde se puede solicitar una prórroga. La Autoridad Independiente de Protección del Informante, vamos a hablar un poco
en último lugar, de este ente de derecho público que todavía no está creado. El gobierno tiene un año desde la entrada en vigor para crearlo, es decir, todavía no está creado. Es un órgano que tendrá, entre otras cosas, potestad sancionadora y también tendrá competencia en materia de las medidas de apoyo a los informantes, entre otras funciones. En Andalucía, por ejemplo, se ha creado ya la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, que a efectos de registro del responsable del sistema y de determinadas competencias está asumiendo ya, digamos, estas funciones de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Para las comunidades autónomas en las que no se haya creado, pues estas oficinas, no digo la autoridad independiente, progresivamente se irán creando. La autoridad independiente se configura como el canal externo ante el cual toda persona física puede informar de cualquier acción o omisión incluida en el ámbito de aplicación de esta ley, junto con los órganos de gobierno autonómicos, ¿no? Que también se configurarán como canales externos. Y bueno, deciros que próximamente pues, están obligados a crear esta figura y ya pues se detallarán en específico más sus funciones, tiene potestad normativa también, etcétera. Ya veremos un poco más al detalle su funcionamiento. Las sanciones en el tema de la implantación del canal de denuncias, también deciros que son de alta cuantía, es decir, hay que tener cuidado porque son sanciones que pasa como con el tema de protección de datos, son sanciones de alta cuantía. Por ejemplo, vale, aquí hago una distinción para las personas físicas y para las personas jurídicas, tal y como lo hace la ley. Y en una infracción muy grave de la normativa de los sistemas internos de información y del canal de denuncia para una persona jurídica puede ir desde los 600.000 hasta el millón de euros. Por ejemplo, estamos hablando de cifras interesantes, ¿no? Así que hay que tener un poquito de cuidado y no incurrir en ninguna infracción que nos lleve aparejada el que nos puedan sancionar. Las sanciones, prevé estas sanciones económicas y también prevé sanciones adicionales para el caso de infracciones muy graves. Comunicación pública, prohibición de obtener subvenciones o beneficios en el plazo de 4 años como máximo, prohibición de contratar en el sector público como máximo durante 3 años, sanciones superiores a 600.000 euros, etc. Y bueno, espero que hemos dado un pasito intenso, pero dando una visión global de lo que es la ley. Y ahora sin más dilación, para que os voy a pasar con la directora comercial de Grupo Futuro, os paso con Lidia, que nos va a hacer una demo práctica y muy interesante de lo que es un canal de denuncias. Vamos a ver cómo es en realidad un canal de denuncias y nos va a explicar un poquito cuestiones que hay que tener muy presentes a la hora de utilizarlo. Muchísimas gracias. Gracias, Raquel. Bueno, yo voy a explicar muy brevemente porque ya casi estamos en la hora que dijimos que iba a durar la webinar de nuestro canal de denuncia. De todas maneras, Raquel, aquí tienes todas las preguntas, te las vas preparando para luego contestarlas, ¿vale? Yo contestaré algunas y todas otras. Bueno, nuestro portal de denuncia, nosotros lo llamamos portal de denuncia, pero es un canal, es un software sencillo y fácil de usar. Las denuncias pueden ser anónimas o nominales, dependiendo de lo que el denunciante quiera poner, porque puede ser, la ley te dice que debes de dar la posibilidad de ser anónima, pero puedes poner su nombre. Está adaptado al reglamento de protección de datos porque hay que proteger muchísimo los datos de la persona que denuncia y de la que denuncia y a la que denuncia. Redactamos las cláusulas de protección de datos para el canal, para el cumplimiento de la normativa, asesoramos para designar el responsable del sistema interno, redactamos el protocolo del canal de denuncia de la empresa para que esté a disposición de los trabajadores o de los proveedores o de las personas que puedan denunciar. Está adaptado al protocolo establecido en la Ley 2/2023. Está temporalizado en las distintas fases de la denuncia para que no se nos pase ningún tipo de denuncia, ningún plazo. Hay comunicación directa entre la persona que denuncia y la empresa de forma automática. No hay que preocuparnos por esos 7 días, ni por los 5 días, ni por nada, porque el canal responde automáticamente. Se da un informe final a la tramitación de la denuncia. Tenemos un documento de registro de la denuncia interpuesta a la empresa, por si no lo pide. Se pueden subir archivos de pruebas.
Se pueden anonimizar todos los datos pasados en el informe final por si tenemos que contratar a un tercero para darle esa información pero sin datos personales, y pasado el tiempo reglamentario se anonimiza el canal para que no haya ningún dato personal. Y por supuesto está sin límite de denuncias, nos pueden poner todas las denuncias que queramos. Nuestro software se compone de dos partes. Una que está visible en la web, que sería esta parte, que ahora la vamos a ver in situ, y la otra parte que es por donde gestionamos la denuncia, ¿vale? Porque toda esa fase que nos ha dicho nuestra compañera Raquel, que tiene que tener la gestión de la denuncia, ya lo lleva integrado dentro de la parte gestora. Veréis cómo es muy fácil, ¿vale? Voy a dejar de compartir y voy a compartir en real el canal. Bueno, aquí por ejemplo tenemos la parte que se pondría en la web. Si una empresa no tiene web, ¿qué pasa? ¿Dónde lo pone? Pues le creamos un código QR que lo puede poner en un tablón de anuncios, lo puede poner en algún sitio visible a los empleados o visible a los proveedores o toda persona que pueda poner una denuncia para que lo escanee y le lleve a esta parte, ¿vale? Si es que no tuviera web, porque la ley dice que se ponga en la web en una parte visible. Entonces, por ejemplo, una persona nos quiere denunciar, ¿cómo nos denunciaría? Pues nos meteríamos aquí y podríamos crear la denuncia. ¿Y ahora qué tipo de denuncia pongo? Pues una cosa importante es que nuestro canal de denuncia ya lleva integradas las denuncias de igualdad también. ¿Para qué? Para que todos los canales se unan en uno solo. No tener un canal para posibilidades de denuncia por igualdad y otro canal para otras posibles denuncias. Pues aquí ya las tenemos. ¿Vale? Entonces nosotros podríamos, pues mira, yo creo que mi denuncia va a estar dentro de esta que pone robos. Si tengo alguna duda, yo puedo abrir aquí y ver lo que comprenden los robos. Robos. Cualquier tipo de robo, hurto, sustracción de bienes personales o laborales ajenos. Pues ya está, pues ya la selecciono y digo, pues esa es la que yo quiero, ¿vale? Y aquí la puedo anonimizar o la puedo poner para poner mi nombre, ¿vale? Pues aquí pondría mi nombre, podría subir cualquier tipo de prueba que tuviera del robo y la mandaría al canal. Esto cuando se hace, no me voy a parar mucho en hacer una denuncia y ver cómo los que están interesados, pues ya le podemos hacer una demo o luego en la formación le diremos cómo se hace. Al poner yo aquí mi nombre y mi correo electrónico y todo, me va a salir, me van a mandar un correo electrónico diciendo que la denuncia está enviada. Si no pongo nada, pues cuando yo la termino me sale un código que con ese código, si yo luego lo vuelvo a poner aquí dentro, me va a decir cómo va mi denuncia, ¿vale? Esto es un poco rápido, pero por tiempo ya no nos da tiempo a hacer mucho más. Y luego voy a enseñar la parte que vendría el gestor. Es esta. Aquí tendríamos el inicio. Vaya, ahora se me ha ido. Un momentito, que se me ha pasado la sesión. Un momento, que esto son cosas del directo. Es que se me ha pasado como ya llevaba tiempo puesto. Ahora os vamos a responder a todas las preguntas, ¿vale? Vamos a ver. No, ese es nuestro. Vale, ya lo tenemos aquí. Pues esto sería la parte que verían el gestor y parte de la empresa, ¿vale? Aquí tenemos
la primera pantalla que nos dice cuántas denuncias tenemos. Pues tenemos presentadas una está fuera de plazo ya, tenemos 2, en fase 3 tenemos 2, proceso finalizado tenemos 3 y al final tenemos 7. Resumen de las denuncias, como veis están totalmente anonimizadas, no pone nombre ni nada, estado de las denuncias, y aquí tenemos la parte de la protección de datos para que cuando una persona pone una denuncia, pues le salga su leyenda. Si nos vamos a lo que nos interesa, que son a las denuncias, como veis aquí, en esta pantalla, aquí tenemos todas las denuncias, y aquí, como veis, van por colores. ¿Para qué? Para que de un simple vistazo nosotros nos demos cuenta de cómo van nuestras denuncias, aunque el canal previamente, cuando entra en una fase que ya nos estamos retrasando, nos manda un correo electrónico a nuestro correo diciéndonos, pues, el proceso, por ejemplo, esta, que está aquí, el proceso de denuncia lleva 11 días de retraso. Esto, el primer día de retraso ya nos está mandando un correo. Esta, por ejemplo, esta denuncia ya está a 4 días de finalizar y por eso nos lo pone en rojo, para que nosotros dentro de una visión rápida veamos cómo están nuestras denuncias y no se nos pase nada. No os preocupéis porque tampoco os van a poner tantas denuncias, ¿vale? Esto es un poco porque es la empresa de pruebas que tengo para hacer las demos y por eso hay tantas, pero normalmente no hay ninguna. No hay prácticamente ninguna o 2 o 3, pero no muchas más. Entonces, como veis, nuestro canal está totalmente personalizado y temporalizado, ¿vale? Porque aquí nos dice, el proceso de la denuncia lleva 1 día de retraso, el proceso de denuncia ha finalizado, el proceso de denuncia lleva 11 días de retraso, el proceso de denuncia está a 4 días de finalizar. O sea, no nos tenemos que ir preocupando de esto. Luego, dentro de cada denuncia, pues están las distintas fases que nos ha ido diciendo Raquel, la fase de investigación, las personas delegadas y estructuras del testigo, las pruebas y la fase de conclusiones. Y una vez finalizada la denuncia, por ejemplo, como esta que tenemos aquí, que ha finalizado, aquí tenemos el informe, donde está el informe de evaluación, el informe de conclusiones, el informe final del procedimiento, ¿vale? Aquí podemos ocultar nombres. Imaginaros que vosotros contratáis a una persona externa que os pueda decir un poco cómo tratar la denuncia, ¿vale? Pues vosotros le dais a ocultar nombres, le podéis sacar el informe y mandárselo, porque no va a haber ningún dato personal, ¿vale? Aquí se van cambiando las fases, cuando vamos entrando, aquí se puede desestimar la denuncia o estimarla, podemos cambiar las distintas fases, porque podemos ir avanzando más rápido que lo que está temporalizado, ¿vale? En fin, que el canal cumple todos los requisitos que nos dictamina la norma, ¿vale? El que quiera más información o le interese, pues ya le hacemos una demo más específica, es por no atrasarnos mucho. Vamos a dejar de compartir y vamos a responder a las preguntas que nos están haciendo, ¿vale? Muchos de vosotros, que yo ya me he leído las preguntas, me estáis diciendo que si una asesoría, porque muchos de los que estáis, si no todos, me estáis preguntando si una asesoría tiene la obligación de tener canal de denuncia. Mira, esto lo hemos discutido mucho, lo hemos leído mucho y la historia está en que la ley dice que toda la persona que esté dentro de la ley del blanqueo de capitales debe de cumplir con la normativa del denunciante. Entonces, ¿qué pasa? Que vosotros en la ley del blanqueo de capitales salís mencionados y sois sujetos obligados. Por lo tanto, teóricamente o prácticamente estáis obligados a tener un canal de denuncia, ¿vale? Solamente aquellos que sois entidad jurídica, porque la ley del denunciante solamente dice que las entidades jurídicas que están dentro del blanqueo de capitales son los que están obligados a tener el canal de denuncia. Y todas aquellas asesorías laborales, pues no, porque no estáis dentro del blanqueo de capitales. Pero todas aquellas asesorías que lleváis contabilidades, sí que estáis, ¿vale? Bueno, vamos a ir respondiendo. Como esa es la que más se preguntaba, pues yo creo que ya hemos contestado. Raquel, dime. Venga, pues tengo por aquí algunas. Si queréis, vamos a ir respondiendo todas las que nos dé tiempo. Me dice
Dice, ponerlo en la página web supone que cualquier persona puede usarlo como clientes o empresas de la competencia. ¿Eso es así? ¿Sería correcto? Vamos a ver. El tema de poner el canal de denuncias en la web es porque no solo están legitimados para interponer una denuncia a los trabajadores de la propia empresa. Ya hemos dicho que la ley es muy generosa. Es muy generosa y pueden ser proveedores, autónomos con los que hayamos tenido relación. Quiero decir, no basta con ponerlo, no bastaría con ponerlo en la intranet, porque entonces esos terceros relacionados en un contexto laboral o profesional no accederían al canal de denuncias y a esa información. Por eso la ley nos dice que en caso de disponer de web, lo pongamos en la web. Pero mi vecina del quinto no vaya a la empresa de Cádiz para poner una denuncia porque ni ha tenido un contexto laboral o profesional con ello. No perdamos nunca esa perspectiva, ¿vale? Se trata de personas que están amparadas por la ley como informantes, como lo llama la ley, para denunciar en un contexto laboral o profesional. Y no solo se limita a los trabajadores, también a proveedores, clientes, familia. Te quiero decir, es muy generosa lo que hemos visto, todos los sujetos que hemos visto antes, ¿no? Por eso se pone en la web, pero los que pueden denunciar son los que están amparados por la ley para poder denunciar. Espero haber respondido a la pregunta. Vamos a ver más. Dice, en caso de que el informante refiera a un delito que hay que informar inmediatamente a la autoridad competente, ¿quién decide si hay indicios para informar a las autoridades? En caso de no informar, ¿qué consecuencias tiene para la empresa? A ver, aquí la ley lo que nos dice que cuando estemos realizando una investigación o veamos claramente que hay indicios de que se está cometiendo un delito, tenemos que ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial. Es decir, actuamos de buena fe, partimos de que actuamos de buena fe, ¿no? Ya hemos dicho, si vemos evidencias claras de que se está cometiendo un delito, pues entonces habrá que comunicarlo al órgano de dirección o administración de la entidad en la que estemos y hacer esa comunicación al Ministerio Fiscal. Y el Ministerio Fiscal verá si verdaderamente hay delito o no, a la autoridad que proceda, pero actuamos siempre de buena fe. Es decir, ahora, si vemos claramente que hay un delito y no hacemos nada y no tal, pues bueno, de momento recordemos que todavía la Autoridad Independiente de Protección del Informante no está creada y habrá allí muchas cuestiones respecto a consecuencia tal que se verá de qué forma se van a aclarar, ¿no? Pero sí que partimos de la base de que actuamos con buena fe. Vale, un momento. Dice, he entendido que hay que asignar a una persona responsable e informar formalmente al órgano de administración, en mi caso la Junta de Andalucía. Por favor, poner mail o ruta de registro. Efectivamente, hay que designar al responsable del sistema, es lo que hemos estado hablando. Tiene que ser una persona a nivel interno, que también se puede hacer, bueno, pues se puede, la ley habla de que lo gestione un tercero, pero la empresa sí o sí tiene que tener un responsable del sistema, sí o sí. O sea, y ese responsable del sistema hay que comunicarlo, en el caso de Andalucía, como pregunta nuestra compañera Irene, en el caso de Andalucía hay que comunicarlo en el plazo de 10 días desde que se designe o se cese, pero desde que 10 días hábiles a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. El enlace es simplemente meterte en la web de la oficina y lo tiene que estar claro el DS y en trámites frecuentes te va a salir el registro. No obstante, ahora lo colgaremos por... El que haga el canal de denuncia con nosotros se lo vamos a facilitar. Pondremos el enlace. Pero bueno, que es un trámite muy fácil, es gratuito, por lo menos aquí en Andalucía, y ya os digo, es súper fácil, es simplemente acreditar quién es el designado y quién lo designa y poco más. Es bastante fácil. El procedimiento de implantación. El responsable ha de estar publicitado públicamente por parte de la empresa. Vamos a ver, el responsable tiene que constar en este sistema interno de información que hemos hablado. La ley de momento no dice que sea obligatorio
publicitarlo, pero sí que tiene que estar designado a nivel interno y tiene que cumplir todos los requerimientos que establece la ley. Pero como o sea, publicitado en el sentido de protocolos y de documentos, pero no informar a todo el mundo, no establece una obligación de, bueno, pues de decir quién es esa persona. Por el momento no hay esa obligación. Que la persona responsable puede ser externa a la empresa, asesoría. Bueno, pues a nivel interno tiene que tener un responsable, sí o sí, tiene que tener un responsable. Otra cosa es que se gestione parte del proceso a través de un tercero, pero a nivel interno esa persona, esa empresa, a la pregunta de la compañera, sí que tiene que haber designado, independientemente de la gestión se encomiende a un tercero y con los requisitos que establece la ley. Pero a nivel interno tiene que haber un responsable, aunque entre en juego un tercero. He respondido una pregunta. Algunas se repiten, estoy mirando preguntas que no hayan salido. ¿Qué ocurre cuando el tipo de empresa es una comunidad de bienes? Entiendo que no, al carecer de personalidad jurídica. Efectivamente, una empresa, una comunidad de bienes no la entendemos como forma de sociedad a estos efectos, ¿no? Porque no tiene personalidad jurídica. A ver, un momentito. A ver, ¿las asociaciones están obligadas a tenerlo? Si tienen entidad jurídica, sí. Y sobre todo también cuando gestionan fondos públicos. Sobre todo que gestionen fondos públicos. Si gestionan fondos públicos, están obligadas todas. Vamos. A ver, voy a leer una que es un poquito compleja, o sea, pero la voy a leer, es un poquito larga, pero a ver si nos aclara. Respecto a todos los sujetos obligados, la Directiva de la Unión Europea, en el anexo parte 2, en el apartado 2, habla de prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Siempre refiere a sujetos con actividades de sistema financiero, no a otras actividades, o bien tener más de 50 empleados en cualquier actividad. Es así, lo voy a simplificar un poco. Entiendo lo que me quiere preguntar, pero lo voy a simplificar un poco. Aquí lo que te está diciendo la directiva es que respecto al área de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, si eres sujeto obligado por esa ley, si eres sujeto obligado según las prescripciones de esa ley, de esa legislación específica, daría igual el número de trabajadores. Es un poco lo que remite, lo que he dicho en la exposición, remite a legislación específica. La directiva no entra, dice, este es el área que me interesa. Hay que mirar, hay que consultar la legislación específica y ver si se está obligado. Y si se está obligado, da igual el número de trabajadores que se tengan. Igual que para los partidos políticos, sindicatos, tampoco cuenta el número de trabajadores que tengan. Espero haber respondido a la pregunta. ¿Qué coste tiene el canal de denuncia? El coste va a tener una oferta muy buena. Os tenéis que poner en contacto con vuestro comercial de zona o llamarnos aquí y os daremos el precio del coste, ¿vale? El siguiente, ¿el agente inmobiliario, persona jurídica, está obligado? Sí. Vale, agente inmobiliario, persona jurídica. Hay que decir que la ley algunas veces establece cuantías económicas, que se dedique en los sujetos obligados, establece cuantías económicas. Entonces, bueno, habría que consultar el... ¿Me puedo...? Sí, sí, sí. Vale. ¿Se está compartiendo? No. Un momentito, que vamos a ver si podemos darle solución a la cuestión. Vale. Agente inmobiliario, persona jurídica, está obligado, el volumen de operaciones realizadas afectaría a la obligación. Pues mira, en este caso la ley de prevención del blanqueo de capitales en los sujetos obligados
¿Dónde estoy? Que ya se me ha ido. Vale. Establece, es lo que he comentado antes, ¿no? Hay que mirar bien la legislación específica porque incluso dentro de sus sujetos obligados establece límites cuantitativos, ¿no? Y aquí nos dice que los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles o en arrendamiento de bienes inmuebles que implique una transacción por una renta total anual igual o superior a 120.000 euros al año o una renta mensual igual o superior a 10.000 euros. Agente inmobiliario, persona jurídica, ¿el volumen de operaciones realizadas afectaría a la obligación? Sí, hay que tener en cuenta estos límites. Estos límites que establece el artículo, en concreto es el apartado L del artículo 2.1 de la ley 10/2010. Bueno, pues, continuamos. Sí, a ver, una agente de seguro estaría también obligada, pues si estáis obligados por la prevención de blanqueo, estáis obligados. Es que os tenéis que remitir a lo Vale. que nos dice la ley del denunciante. Correcto. Perdona, Lidia. Ya está. Y que vais a mandar la grabación. Bueno, la grabación, como ha dicho Lidia, se va a colgar en Se la... va a colgar en el canal YouTube nuestro. Exactamente. De A persona ver, jurídica. pero dice, me he perdido. ¿Son denuncias a quién? Es decir, a la asesoría o que se utiliza para denunciar a quién. Bueno, Ana, la compañera Ana nos hace esta cuestión que se ha perdido un poquito con tanto el tema de la... Esto es en virtud de la ley de protección al informante, algunos sujetos obligados o los que especifica propiamente esta ley están obligados en el sector privado a implantar un canal de denuncia. Entonces, aquí se trata de dejar clara la obligación de esas personas obligadas, que tenemos que cumplir la ley, es un mandato legal y si obliga a determinada empresa de 50 o más trabajadores o a determinados sujetos obligados a tener un canal de denuncia, pues un poco es eso, ¿no? Por una obligación legal. Y la denuncia viene puesta pues por un trabajador que tengas en la empresa o por un tercero con el que en un contexto laboral o profesional. Es decir, un trabajador, un becario, una persona que tiene esa información que todavía no ha recibido un salario, proveedores con los que trabajes, con los que tengas relación, que te suministren productos de algún tipo o servicio. Es decir, se puede dar en un contexto laboral o profesional. Un poquito más por ahí. Mira, aquí te preguntan, ¿persona jurídica con 35 trabajadores fijos y 40 trabajadores temporales, agricultura, tiene obligación por los temporales o solo tiene en cuenta los trabajadores fijos? A ver, una empresa de agricultura no está dentro de los supuestos de la persona, pero una persona jurídica no... Ah, bueno, que tiene... Persona jurídica, sí, tiene Ah, trabajadores. que tiene más de 50. Sí, trabaja. pero si la media le sale 50, tiene obligación. Sí, habría que ver el mecanismo de cómo se hace el conteo aquí en este caso, el conteo de personas, ¿vale? Pero obligación desde luego sí que tiene. Sí, porque tiene más de 50. Sí. Mira, Raquel te dice que le ha parecido muy bien a tu exposición. Muchas gracias. ¿Cuál sería la sanción por no tener implantado el canal de denuncia? Pues ya lo hemos visto antes. Pues de 600, para personas jurídicas de 601 euros hasta 1.000.000 de euros. 600.000 euros hasta 1.000.000 de euros para personas jurídicas. Concretamente, esa infracción está catalogada como una infracción, no pretendo asustar a nadie ni nada, simplemente responder a la pregunta. Es una infracción muy grave, con lo cual llevaría aparejada una sanción pues, de alta cuantía. Dice, ¿qué plazo tiene la asesoría para implantar el canal? El 1 de diciembre. 1 de diciembre. ¿Es obligatorio para la gestoría? Esto ya lo hemos hablado. Si la empresa nadie quiere ser responsable, ¿podría ser el administrador? Vamos a ver, esta pregunta la vamos a responder también porque es una pregunta bastante frecuente. Es decir, la ley nos dice que no, o por lo menos que intentemos que no, ¿no? No es aconsejable, por lo menos, ni conveniente que esa figura coincida con el administrador. Si estamos hablando de que por la naturaleza de la empresa, ¿no? Bueno, pues habría que intentar, en la medida de lo posible, que fuese el responsable del sistema, que el gerente
si tiene dos, pues que dos trabajadores que coja uno de ellos, ¿no? Pero intentar en la medida de lo posible que no coincida el órgano directivo o gerencial del órgano, o sea, de la empresa o del que estamos hablando con esa figura. Desde luego no es lo que yo le aconsejaría. Dice, si no hay página web, ¿dónde lo pondríamos? Pues se podría hacer un código QR y que lo pongáis en un tablón de anuncios o en algún sitio donde lo puedan ver los empleados o puedan ver los proveedores. ¿Dónde os llamamos? Ahora os vamos a poner el teléfono y el correo electrónico donde podáis escribirnos. ¿Agente inmobiliario persona física está obligado? Si es persona física, no. ¿Los grupos de empresas están obligados? Pues siempre que tengan más de 50 trabajadores. ¿La documentación que habéis expuesto se nos remitirá? Sí. ¿Las empresas que trabajen con menores de edad, academia de enseñanza, guardería, empresas, ocio educativo? A ver, hay que estudiarlo porque la ley es un poco ambigua en este sentido. Si es una academia que está dada de alta como academia dentro del sistema educativo, como tiene relación con la administración, deben de tenerlo. Pero ya os digo, esto es un poco ambiguo, pero los que estáis interesados en esto, nos llamáis y lo vemos. De todas maneras, el canal de denuncia, si todos sabéis que también tenéis que tener el protocolo de acoso hecho. En el protocolo de acoso, en igualdad, ya se insta a tener un canal de denuncia. Si no lo tenéis por una cosa, lo podéis tener por otra. Pero un canal de denuncia siempre es una buena herramienta porque así no se os va a ir ninguna denuncia, se va a tramitar bien. Entonces es una herramienta que ya veréis que cuando demos el presupuesto no sale muy cara. Es un pago anual, es una licencia, pero que no supone un gasto excesivo para vosotros. Dice, o sea, puede ser que alguien que no tenga nada que ver con la asesoría acceda a la web, presente la denuncia y no haga perder tiempo a nosotros. ¿Es así? Bueno, sí, te pueden poner una denuncia por una tontería, pero la desestima y ya está. Pero bueno, no suele pasar. Nosotros hemos implantado muchos canales de denuncia y no están, ¿vale? Correcto lo que dice Lidia, muy buen apunte, porque en verdad, o sea, no tenemos tampoco que preocuparnos por eso, ¿no? El canal de denuncia, como la propia ley dice, se tiene que dar un contexto profesional o laboral. La gente no se va a ver, No. Y sobre todo se ve sobre la marcha cuando es algo que no tiene fundamento, que no hay ningún tipo de relación con la empresa en cuestión o con la entidad. Entonces, bueno, tampoco no nos pensemos por ese aspecto porque no creo que sea algo para preocuparnos. Dice, nos encargamos de instalarlo en la página web. Bueno, nosotros no somos vuestro proveedor de página web, no la podemos instalar, pero os decimos cómo, y es muy sencillo, es un link que se pone muy sencillo, no os preocupéis por eso, que nosotros os decimos cómo lo tenéis que poner. Es decir, viene un trabajador de uno de mis clientes y denuncia algo de mi cliente, ¿correcto? Ya, pero no sería factible de admisión porque no tiene nada que ver, entonces tú lo remitirías a tu cliente. Efectivamente, Vamos, en este caso lo correcto es que ese trabajador, lo que hemos dicho, ponga esa denuncia en el cliente de Esperanza, en este caso. Pero bueno, ya lo tienes tú puesto, pues se lo diría a tu cliente que se ha quejado, pero dentro de tu canal sería inadmisible porque no tiene nada que ver con tu empresa, ¿vale? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Si tenéis, os voy a poner dónde podéis dirigiros, ¿vale? El correo electrónico y el teléfono para llamarnos. ¿Vale? Aquí lo tenéis. 958-99200 o portal de denuncia @afineconsultoría.com. Ahí podéis mandarnos todas las dudas que tengáis o llamarnos y si queréis que os demos el presupuesto del canal, pues aquí estamos. No... Ah, bueno, es que no lo estoy compartiendo. Ahora ya sí está compartido. Aquí lo tenéis. Y siempre tenéis vuestro comercial de zona que os atenderá estupendamente. ¿Vale? Pues muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias.